Capítulo 522. Irreversible. Punto de vista. Eleanor Leishwin. Te necesito aquí, dijo Arthur. He progresado un poco, sobre todo con los asuras más jóvenes. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer exactamente? Tendrán que continuar lo que empecé. Ahora ustedes dos representan a todos los humanos, elfos, enanos y alacrios de ese mundo. Por supuesto, no hay ninguna presión, ¿verdad? Las palabras de mi hermano se habían repetido en mi mente como un eco sin fin desde el momento en que se fue. Era sofocante. No solo las instrucciones, sino también estar en Epeotus, más aún, en el castillo de Lorindrat. Cada voz que se alzaba estaba llena de una intención hiriente que me atravesaba y me revolvía el estómago. Me retiré a una cámara del nivel superior, un solarium con balcones que daban a dos lados. Mi madre, en cambio, se aferraba a la anciana Mire. A pesar de todo, rebosaba de energía furiosa. Quizás se debía a estar rodeada de dragones y a su dominio del éter, o quizás al simple hecho de saber que Lorindrat había enviado a Arthur a enfrentarse solo a Grona. O quizás, era el mismo peso aplastante de la responsabilidad que me mantenía escondida aquí arriba, pero ella se tomaba en serio su papel de madre del Gran Lord Arthur Leishwin. Supongo que ayudó que sus poderes curativos usaran éter. Para los dragones, esto le daba más importancia a su posición como arconte, y estaba emocionada por aprender cómo el éter influía en sus habilidades curativas. Incluso los asuras sufrían heridas, colapsando de agotamiento mientras luchaban contra la grieta, y nadie en el castillo se atrevía a rechazar la ayuda de otra sanadora. Cerré los ojos con fuerza al oír el lejano crujido de la tierra al romperse, seguido de un pulso incesante de firmas de maná inestables, y me pregunté de dónde provenía esa energía repentina. Me sentía agotado. Agotado. Espero que Arthur vuelva pronto. No deberíamos estar aquí. ¿Nos dejaría Tani salir del castillo? Le pregunté distraídamente a Bo, refiriéndome a mi niñera Aragón, que estaba de guardia en el pasillo. Bo, tumbado bajo un rayo de sol cercano, refunfuñó y negó con la cabeza. Por desgracia, le di la razón. Al menos los balcones ofrecían una vista espectacular de la herida en el cielo, un recordatorio constante y desgarrador del abismo que nos rodeaba. ¿Qué debo hacer?, murmuré, antes de repetir mentalmente las palabras de Arthur una vez más. Tenía amigos aquí, al menos. Quizás incluso me había ganado el respeto de los asuras que habían participado en el ritual de caza con nosotros. Diré a Naesia. Pero me escucharían. ¿Y qué diría, incluso si lo hicieran? Terminé recordando las palabras de Arthur, pero era otra voz la que resonaba en mi interior. Hasta que Arthur elija a una de estas mujeres como esposa, ninguna de ellas mirará a otro hombre. Arqueé las cejas. ¿Era esto lo que Arthur quería? ¿Que sellara algún tipo de alianza? Me pasé las manos por la cara, exasperada. No puede casarse con una princesa asura. Ya tiene a Tesia, dije en voz alta, sintiendo que la expresión se endurecía en mi rostro. Después de todo lo que han pasado, este mundo les debía un poco de paz. Me tiré de un mechón de pelo con frustración. Entonces, soy yo quien debería unir nuestro clan con otro. La idea me daba asco. Nunca había tenido un novio de verdad, y Arthur siempre se había negado rotundamente a cualquier romance en mi vida. No es que un matrimonio político concertado tuviera algo de romance de por medio. Aún así, eso no parecía ser lo que él quería. Bo gruñó y me fulminó con la mirada con sus ojos oscuros y brillantes. Me dejé caer a su lado, apretando la espalda contra su cálido cuerpo mientras le rascaba el áspero pelaje. Parecía inmune a todo el caos que nos rodeaba. En serio. Envidiaba su serenidad, su forma de aceptar lo que viniera, y si la lección es que la gente rara vez consigue el final que quiere. Pregunté, girándome para mirar a Bo, que apoyaba la barbilla en una pata y me devolvía la mirada. ¿Y tú, Bo? Si fueras un príncipe del clan Leishwin, ¿aceptarías casarte con un oso ilustre solo para forjar una alianza con otro clan más poderoso? Resopló y miró hacia otro lado, cerrando los ojos con un aire de absoluto desprecio. Dejé escapar una risa temblorosa y un poco loca. Menudo espíritu de equipo tenéis, Otro gruñido, y puse los ojos en blanco. Ya me entendéis. Su cuerpo vibró levemente contra el mío. Me hundí más en su suave costado y cerré los ojos, intentando acallar los pensamientos que zumbaban sin parar en mi cabeza. Una de las muchas firmas de maná que se arremolinaban como enjambres alrededor del castillo me llamó la atención al acercarse con determinación. Oí voces bajas en el pasillo, y entonces Tania asomó la cabeza por la puerta mientras otro asura se alejaba a toda prisa. Disculpe, Lady Eleanor, dijo la dragona de pelo verde con una sonrisa forzada. Ha sido convocada. Convocado. Repetí como un idiota. Ella simplemente asintió, esperando. Bo se puso de pie y me dio un codazo hasta que me puse de pie. Vale, le refunfuñé, apoyándome en su espeso pelaje para levantarme. ¿Te dijo el mensajero de qué se trataba?
El guardia meneó la cabeza cortésmente. Están arrestando a varios herederos, pero eso es todo lo que sé. Mirando a su alrededor, bajó el tono. Supongo que es una forma de mantenerlos a salvo. Bueno, entonces, guíanos, respondí, haciéndole un gesto para que siguiera adelante. Ella sonrió de nuevo, asintió y giró sobre sus talones, marchando rápidamente por el pasillo. Recorrimos suntuosos pasillos decorados con majestuosa pompa, pasando junto a puertas abiertas que revelaban amplias suites, salas de estar, estudios y aposentos cuyo propósito ni siquiera me atreví a adivinar. Descendimos a las profundidades del castillo, y el silencio era inquietante. Solo nos cruzamos con unos pocos guardias y sirvientes, aunque sentí, como un peso físico en el pecho, la abrumadora presencia de los poderosos seres que habitaban este lugar. Al pie de una escalera de caracol, que ocupaba todo el rellano para que no pudiéramos pasar, un joven azura de cabello azul oscuro en cascada y piel con un ligero tinte verde lodoso le habló a otro de los guardias de Indrat, con los brazos cruzados. Debería estar con mi padre, no encerrado en un sótano. El clan Grandus no ve la muerte así. Por favor, Lord Raedan, el guardia miró hacia arriba y nos vio a Tani y a mí acercándonos. Se aclaró la garganta y se apartó rápidamente, retirándose al pasillo lateral. Estas órdenes no solo vienen de Lady Mirindrat, sino también de su tío. Los altos señores fueron enfáticos. El titán se hizo a un lado, con una expresión que dejaba claro que no había terminado de discutir. Tani se adelantó, guiándome, e intercambió un gesto de asentimiento con el otro guardia, quien puso los ojos en blanco con resignación, de espaldas a Raedan. Raedan. Bo dejó escapar un gruñido muy bajo al pasar, y sentí que la mirada del titán nos seguía. El joven noble pareció darse por vencido y él y su guardia nos siguieron. Arrastré los pies, repentinamente nerviosa. Bo emitió un profundo y reconfortante zumbido mientras se acomodaba a mi lado, rozando las paredes del pasillo y, de vez en cuando, retorciendo algún cuadro o tapiz colgado. Me aclaré la garganta y pregunté, entonces, ¿qué pasa? Solo una precaución, respondió rígidamente el otro guardia detrás de mí. Quiere decir que nos están aislando como supervivientes elegidos, en caso de que ocurra lo peor, se quejó el titán. Los altos señores les han brindado protección absoluta, reiteró el guardia. Este es el santuario personal de Lord Indrat, ahora concedido a usted y a los demás herederos. Casi todos los demás han sido llamados a colaborar en los esfuerzos para estabilizar la tierra y la grieta, Lady Eleanor. Es un honor y una necesidad. Raedan hizo un gesto de impaciencia, descartando la explicación. Continuamos en silencio hasta nuestro destino final. Tani nos condujo al corazón del castillo. Los túneles se volvieron más ásperos, como si hubieran sido tallados directamente en la piedra de la montaña. Nos detuvimos ante una hermosa puerta de madera negra, adornada con intrincados grabados de plata y oro. Vibraba con magia. Al tocar las ornamentadas manijas de hierro, sentí una chispa y la oleada de maná me dejó sin aliento. La puerta se abrió suavemente, liberando una ráfaga de aire cálido, voces y el irresistible aroma a carne ahumada y pan recién horneado. Nos indicó con un gesto que entráramos. Bo fue el primero en cruzar, olfateando la fuente de esos deliciosos aromas, pero me volví hacia mi guardia. Mi madre vendrá con nosotros aquí. Tani se encogió de hombros, curiosamente elegante. Creo que aún está con Lady Mire. No puedo hablar por ella, pero imagino que pronto enviarán a su madre. Reprimí el impulso infantil de exigirle ayuda a mi madre. Después de todo, probablemente estaría más segura con el anciano Mire que en cualquier otro lugar. Inclinando la cabeza en señal de respeto, agité la mano y seguí a Bo a la habitación. Eleanor, Riven, del clan Cotan, se levantó de donde había estado apoyado contra una hoguera de llamas multicolores. Era solo una de las varias personas ya reunidas en la sala, todas las cuales ahora dirigían su mirada hacia mí y hacia el titán que estaba detrás de ellas. Así que a ti también te encarcelaron, ¿eh? A pesar del tono ligero, había un dejo de amargura en su voz. El titán, que había entrado justo detrás de mí, respondió primero. Mis súplicas para ayudar a mi clan a mantener nuestro hogar en pie han sido ignoradas. Miró con enojo a Tani y al otro guardia, quienes cerraron la puerta silenciosamente tras nosotros. Parece que seguimos esperando a unos cuantos más, dijo un fénix que no reconocí. Nos van a llevar a una especie de espacio extradimensional. Aunque Peotus colisione con el viejo mundo, quien quiera que esté dentro saldrá ileso. Sí, pero, ¿qué pasa con el resto de nuestro clan? ¿Y nuestros padres? Respondió Romy, la hermana de Riven, con la voz tensa e irritada. Me mordí el labio, pensando en mamá. Luego, en Arthur. Si esto ya era aterrador, ¿a qué se enfrentaba? Bo me dio un ligero empujón con la cabeza, a modo de consuelo. El titán me miró como si hubiera perdido la cabeza, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en medio de la habitación, mirando al suelo, con la boca entreabierta y una pregunta a punto de salir de mi garganta. Cerré la boca y volví a mirar a mi alrededor. Viré a
Naesia y Selina ya estaban allí. Al parecer, también había otros miembros de sus respectivos clanes. Todos estaban sentados en sillones y sofás dispuestos en media luna alrededor de la chimenea. Mesas bajas estaban repletas de comida y bebida. Una madriade de aspecto rústico permanecía a un lado, con una jarra de madera en la mano, aparentemente ajena a la conversación. La habitación era mitad cueva, mitad lujoso salón. Las paredes parecían obsidiana, relucientes, facetadas, talladas con un brillo vidrioso irregular, como si se hubieran formado de forma natural. A diferencia del resto del castillo Indrat, aquí no había decoraciones en las paredes ni en el techo, solo 4 estatuas doradas de dragones humanoides, ocupando los rincones de la habitación. Con la vista agudizada por la voluntad de Bo, pude leer la placa bajo la estatua más cercana. Honraba a una heroína de las guerras contra los apariciones, de una época anterior a la existencia de Peotus. Era difícil incluso imaginarlo. Vamos, él. Siéntate y ponte cómoda. Tú también, Raedan. Podríamos quedarnos aquí un rato, dijo Riven, volviendo a su sitio. Saltó por encima del respaldo del sofá y chocó con su hermana, quien respondió con un puñetazo en el brazo. El titán dejó escapar un gruñido y se acomodó en una silla alta y rígida ligeramente fuera del círculo. Bo resopló y me dio un codazo. Solté una risita, cogí un trozo de carne que aún goteaba y se lo lancé, luego cogí un panecillo verde ahumado con olor a tierra, más para mantener las manos ocupadas que por hambre. No tenía ni idea de qué hacía allí, ni cómo se suponía que debía dirigirme a estas entidades. Virea palmeó el sofá a su lado y me dejé caer torpemente. Inclinándose, me abrazó como si abrazara a una hermana que hubiera encontrado después de años, y su poder me envolvió como una manta cálida, haciéndome sentir pequeño, como un bebé recién nacido. Riven y Romy compartían un amplio asiento con cojines de nubes justo frente a mí. Naesia, hija de Novis Avignis, estaba acurrucada en un lujoso sillón junto al sofá que compartía con Virea. Selina paseaba entre 2 de las estatuas doradas, frente a la madriade. Bo se abrió paso hasta el centro del círculo y se arrojó justo delante de la chimenea, prácticamente impidiendo la vista del fuego. Virea y Naesia intercambiaron una mirada antes de reírse suavemente. A pesar de su aparente ligereza, la tensión persistía en las comisuras de sus ojos. Bo las observaba, y a todos los demás, con recelo, mientras sus orejitas revoloteaban con cada nuevo movimiento. Es un guardián impresionante, dijo Raedan de repente. El titán amenazador lanzó otro trozo de carne, y Bo lo atrapó en el aire con un chasquido. Un poco pequeño para su especie, pero aún es joven. Su vínculo es fuerte. Eso, me sorprende. Mis cejas casi se volaron de mi cara. ¿Puedes sentir nuestro vínculo? Él respondió con un gruñido que, para mi consternación, sonó peligrosamente similar al de Bo. Soy Raedan, hijo de Rakferd y sobrino de Radix, del clan Grandus. Llevo medio siglo entrenando bestias como tú, Bo. Me mordí el labio. Sin saber qué decir, le di un mordisco al pan. Eleanor, no sé si conoces a Aidne del clan Grenriver, dijo Virea cortésmente, señalando a la reservada madriade. Aprendí que las amadríades eran las menos numerosas entre los asuras y rara vez tenían descendencia. No había hombres jóvenes en el clan Mapella, así que esta madriada era probablemente lo más cercano a un heredero que tenían. Aidne asintió con moderación, pero no sonrió ni respondió. Se hicieron algunas presentaciones más. Algunos eran miembros de nuestra partida de caza, otros eran nombres que había oído durante mis estudios sobre la corte de Éfeto. Esto es tan humillante, murmuró Romy y Arribe. Nos tratan como porcelana mientras todos los demás se sacrifican para mantener la primera línea. Cumplimos con nuestro deber como hermosos estandartes vivientes, mi querida hermana, respondió con un ligero toque de sarcasmo. Sin embargo, el humor no llegó a sus ojos. Me moví inquieto, arrancando trozos de pan y masticando sin pensar. Odio estar atrapada así, dijo Naesia, volviéndose hacia Virea. Lo juro, mis alas están deseando abrirse y sacarme de este castillo. Al menos entiendes por qué estás aquí, respondió Virea, en voz tan baja que incluso con mis sentidos agudizados tuve que concentrarme para oírla. Lo que creía un aprendizaje resultó ser un entrenamiento para una propuesta de matrimonio con un hombre al que no conozco. Palideció un poco y me miró. Sin ánimo de ofender, ¿ella? Sería un gran honor. Hice un gesto rápido con la mano, descartando la disculpa. Yo mismo no sabría cómo reaccionar. El fénix que había hablado antes parecía haber oído también, pues se inclinó sobre el respaldo de nuestro sofá y añadió. Es una pena que esta alianza matrimonial no se hubiera concertado antes. El clan Avignis habría tenido mucho que ganar. Sonrió con picardía. Y si Naesia no hubiera estado interesada, me habría encantado mostrarle mis encantos al nuevo gran señor. Sabía que debía decir algo, pero no tenía ni idea de cómo intervenir. En cambio, empecé a tirar discretamente de la costura del cojín del sofá,
hundiéndome más en los cojines como si la tapicería me fuera a tragar entera. Un zumbido apagado empezó a llenar mis oídos, ahogando las voces a mi alrededor, y una creciente presión se apoderó de mi pecho. Lo siento, Arthur, pensé, de repente desesperado. No creo que pueda hacerlo. Fue entonces cuando sentí una cálida y familiar oleada de energía que solo podía provenir de Bo. La presión se alivió, el gélido borde del pánico se disipó. Lo miré a los ojos oscuros y exhalé lentamente, como si fuera el primero en horas. Gracias, grandullón. La puerta se abrió de nuevo y entraron flotando dos etéreas sílfides de cabellos sueltos y piel pálida. Las presentaron como gemelas del clan Aeryn, Eolia y Boreas, pero su posición en el clan y su parentesco con Lady Aeryn me confundieron un poco. Eran indistinguibles. Sus ojos, del color de un cielo de verano visto a través de tenues nubes, recorrieron la estancia, posándose en las bandejas de comida. Sin decir palabra, flotaron hasta la mesa, tomaron puñados de bayas y comenzaron a comerlas distraídamente con sus pequeñas bocas llenas de dientes finos como agujas. Encantado de conocerlos a ambos, dije después de terminar las presentaciones. Ambos me miraron en silencio, masticando lentamente. Ninguno respondió. Riven se rió mientras se levantaba y se colocaba entre los gemelos, envolviendo un brazo alrededor de cada uno de sus cuellos. Eolia, Boreas. Me alegra verte. No les hagas caso, Elle. Las sílfides rara vez bajan de sus nubes, y cuando lo hacen, sus cabezas siguen ahí arriba. Una ráfaga de viento barrió la habitación cerrada y los gemelos se giraron suavemente para escapar del toque del basilisco. Todos viviremos en las nubes antes de que esto termine, dijeron al unísono. Bueno, mientras vivamos, aventuré, pero el intento de broma se apagó en cuanto salió de mi boca. Les di a los gemelos una sonrisa incómoda antes de refugiarme en los ojos de Bo, rogando por consuelo en medio de mi vergüenza. Negó con la cabeza, malhumorado. Solo quería decir que, ahora mismo es un momento aterrador para todos. Ryan gruñó, por eso deberíamos estar en cualquier otro lugar menos aquí. Sin ánimo de ofender, Lady Lechwin, pero tengo poca paciencia para charlas vacías cuando el destino de mi clan, de toda mi raza, está en juego. Ella lo sabe, Raedan, dijo Naesia en una firme defensa. Sabes que fue su hermano quien fue enviado al viejo mundo para lidiar con Agrona. Todos queremos ayudar, pero estamos aquí cumpliendo órdenes. Es parte de nuestro deber, ¿no? Raedan respondió con otro gruñido indiferente, pero Riven levantó su taza y exclamó. Vaya, vaya, diré hablo a continuación. Mi madre me dijo que partes de Éfeto ya se están derrumbando hacia el viejo mundo. Nuestro hogar se está derrumbando, y al hacerlo, también está destruyendo el suyo. Me apretó la mano. Quizás una pequeña conversación sea justo lo que necesitamos para calmarnos. Raedan resopló. Muy bien. No sabemos prácticamente nada sobre los arcontes fuera del castillo Indrat. Háblanos de ese tal Arthur Lechwin. Dudé, sorprendido por la pregunta inesperada. No hay mucho que contar, empecé, pero la frase se quedó sin palabras antes de poder formarse. Bueno, en realidad, no es cierto. Simplemente no sé qué te gustaría saber. Me imagino que no sabes casi nada de la gente a la que llamas inferior, ni de nuestro mundo, ¿verdad? Su rostro se contrajo y me di cuenta de que lo había ofendido sin intención. Lo que quiero decir, añadí rápidamente, es que nunca tuviste una razón para estudiar nuestra cultura. Antes de venir a Peotus, yo tampoco sabía nada sobre los Asura, pero aprendí tanto, tan rápido, una sonrisa involuntaria se dibujó en la comisura de mis labios. Como, por ejemplo, que Romy ronca como una hiena de hierro, y siempre culpa a Riven. Oye, exclamó Romy cruzándose de brazos y haciendo un puchero, mientras su hermano se echaba a reír. Sé que quizá no pertenezca aquí, continué, sintiéndome más ligero con cada palabra. Todo este asunto de los arcontes. Sé que no soy una Asura. Es solo un título. Arturo quizás sea otra cosa, pero yo no sé si puedo decir algo sobre el que te ayude a comprender a nuestro clan, a nuestra gente. Porque yo, mi madre, somos humanos. E irónicamente, creo que mi vida siempre ha sido un poco así. Fuera de lugar. Y había algo revelador en el hecho de que yo estaba hablando, y todos los asuras en la sala estaban atentos, escuchando. Todos y cada uno. Me desperté muy temprano con un humano, o sea, se formó mi núcleo de maná, por si no sabes lo que significa. Pero solo lo hice porque Arthur me ayudó. Incluso entonces, él era diferente. Y supongo que yo también terminé siendo diferente, porque él lo era. Crecí en una ciudad flotante llamada Cirrus. ¿Tienes una ciudad flotante?, preguntaron las sílfides gemelas al unísono, con repentino entusiasmo. Sí. Respondí, emocionado por su reacción. Se llama Cirrus y fue creada por los antiguos magos, Odins, como se les llama en realidad. O lo eran.
Pero Cyrus es como una burbuja, un fragmento del mundo separado del resto de la civilización. Y crecer allí, despertarme temprano, siempre oyendo hablar de mi hermano y sus locas aventuras, con nobles e incluso la directora de la Academia de Magia entrando y saliendo de mi casa. Me detuve, dándome cuenta de que estaba divagando, pero sin estar seguro de querer parar. Soy hija de dos aventureros jubilados de un pequeño pueblo. Nada del otro mundo. Pero cuando todo salió mal, cuando Arturo fue arrestado, acabé en una cueva mágicamente escondida, protegida por un vidente y una bestia mágica de Feoto, un regalo de alguien que pensé que solo podía ser una deidad. No se me ocurre un mejor ejemplo de alguien fuera de lugar. Era como si otra vida hubiera invadido la mía, o como si me hubiera topado con la vida de otra persona. Y, sin embargo, todo se volvió aún más extraño. Después de eso, viví en un castillo flotante con reyes y reinas, rodeada de los más grandes magos humanos, elfos y enanos. Bo refunfuñó, y no pude evitar reírme. Ryan arqueó una ceja, comprendiendo claramente parte de nuestra conversación silenciosa. Romy se reclinó, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza y una pierna cruzada sobre la otra mientras escuchaba. Entonces, todos los lugares donde viviste flotaban. No es exactamente la imagen que tenía de cómo vivían los menores, palideció. Perdón, cómo vivían los humanos. Negué con la cabeza, dejando que la sonrisa se desvaneciera lentamente. No. Yo también viví bajo tierra mucho tiempo. Cuando empezó la guerra, el castillo volador fue destruido y nuestros reyes y reinas fueron asesinados por Agrona. Mi abuela Rinia nos salvó, a mí, a mi madre y a Tesia, para quienes la conocen, y sobrevivimos en una especie de refugio subterráneo, un santuario creado por los Dins. Sonreí con tristeza, mirando al suelo, recordando la amistad que floreció entre Tesia y yo, las veces que visité a Rinia en los túneles y cómo intenté apoyar a mi madre cuando creíamos que Arturo había muerto. También viví un tiempo con los enanos, en su capital, Vildorial. He oído que tu pueblo se divide en tres ramas, dijo con claridad la silenciosa María Egne por primera vez. Estos elfos y enanos, junto con los humanos, son algo así como las ramas divergentes del pueblo Asura, como los dragones, los titanes y las hamadriades. Lo pensé un momento. Nunca lo había visto desde ese ángulo. Supongo que sí. Siempre pensé que éramos muy diferentes. De hecho, cuando vivía en Cyrus, los elfos y los enanos rara vez salían de la academia. Estuvimos en guerra, hace mucho tiempo, pero entonces los conocí. Tesia, la abuela Rinia, mi amiga Camella. Y todos los enanos. Y son simplemente, personas. Como yo. Luego conocí también a los alacrianos. Gente criada bajo el gobierno de Agrona, con su sangre corriendo por sus venas. Humanos, pero, diferentes. ¿Y me encogí de hombros? Bueno, al final, también eran simplemente personas. Incluso en guerra, seguía habiendo amabilidad entre ellos. Virea se inclinó hacia un lado, dándose golpecitos en el labio inferior con el dedo mientras me observaba atentamente. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras líquidas de color amatista sobre los mechones rosados de su cabello. Entonces dices que, al final, todos somos solo, personas. Humanos, elfos y enanos somos iguales, e iguales a nosotros, los asuras. Me mordí el labio con fuerza, intentando descifrar su tono. De repente, recordé con violencia la profunda distancia que nos separaba, a pesar de que ella solo había sido amable y protectora desde que nos conocimos. No estaba intentando demostrar nada, confesé, lanzándole una mirada rápida a Ryan antes de añadir. Solo, estaba hablando, pero, la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. El silencio que siguió estuvo marcado por intercambios de miradas sorprendidas. Quiero decir, quizá deberías dejar de llamarnos inferiores, añadí rápidamente. Pero si vamos a compartir el mismo espacio, creo que es muy importante recordar que no somos iguales. Al menos, no en fuerza ni en poder mágico. Aún así, somos personas. Individuos. Con nuestros propios sueños, esperanzas y deseos. No somos adoradores ni esclavos. Pensé en los Jin. No somos carne de cañón. No somos leña para alimentar la próxima gran máquina de guerra. Todos me miraron sorprendidos y levanté las manos a la defensiva. Oye, he vivido la mayor parte de mi vida en esta guerra contra Grona Auritra. Solo te cuento lo que veo. Una de las sílfides, ahora flotando boca abajo, con el cabello fluyendo como si estuviera sumergido en el agua, dijo, esta guerra aún no ha terminado. Podría ser el fin de ambos mundos. Denos algo de crédito, dijo Riven, cruzándose de brazos, visiblemente molesto. No entiendo por qué creen con tanta convicción que Peotu será destruido. Todas las grandes potencias de nuestro mundo luchan por salvarlo. Lo he visto con mis propios ojos y tengo fe en que podemos lograrlo.
Podía percibir cierta urgencia en su tono. Como si necesitara creer que el acto final de Agrón Auritra, otrora líder de los basiliscos, no terminaría en apocalipsis. Ciertamente tengo fe en mi hermano, dije, intentando consolarlo con la mirada. Confío en que hará todo lo posible, pero también confío en lo que me dice. Y él no cree que Peotus pueda sobrevivir tal como está ahora. Ya sea hoy o dentro de 500 años, este plan que has creado de fracasar. Y cuenta contigo para guiar al pueblo a través de él. ¿Y quién es Arthur Leiswin para hacer semejantes proclamaciones? Rugió Raedan. Su clan tiene un nombre nuevo, su raza es una invención de los altos señores, surgida de la nada. No tienen vínculos. Ningún vínculo con los demás clanes o razas. Miró a su alrededor. Deberíamos seguir el consejo de nuestros líderes y no someternos a este semihumano. Oh, ya basta, dijo Naesia con brusquedad. Sabes que no lo decía en serio. Y Arthur Leiswin es un gran señor, por si lo has olvidado. Y, si cree que a Peotus se le acaba el tiempo, vaciló, como si tuviera que forzar la voz. He luchado a su lado. He visto de lo que es capaz. Su forma de pensar, su forma de actuar, es de otro mundo. Como las historias de antaño, de los fundadores de Peotus, un pesado silencio se cernía sobre nosotros. Selina, que apenas había hablado desde mi llegada, dejó de pasearse y se sentó frente a Raed. Sus dedos recorrieron las costuras de sus pantalones de cuero. De joven, mi clan aún estaba aislado debido a las rebeliones de Agrona. Les dedicó a Riven y Romy una sonrisa forzada. Mi padre no me llevaba a las reuniones de los 8 grandes. Crecí prácticamente sola entre nuestra gente. Cuando finalmente me llevó al castillo Indrat, creo que se arrepintió al instante. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. A pesar de su piel color aguamarina y las arrugas oscuras en las sienes, en ese momento parecía joven y humana. Conocí a un general del panteón al servicio de Lord Indrat y me enamoré al instante. Claro que, para los estándares Asura, yo era solo un niño. Y creo que ni siquiera se fijó en mí, lo que solo avivó mis ganas de llamar su atención. Selina continuó su relato y el ambiente se distendió. Rieron, bromearon y recordaron momentos pasados. Entonces Naesia tomó el control de la conversación, contando cómo la castigaron con una década de tareas domésticas por huir a las montañas con chicos nobles, haciéndolos competir por su atención. Raean compartió su primer fracaso con una bestia guardiana, un nadador del cielo, que mordía los pies de quienes intentaban montarlo, y cómo aprendió a aceptar la naturaleza inmutable de ciertas cosas. Pensé en conectar con el presente. En cómo la cultura asura necesitaba cambiar, o rehacerse. En cambio, compartí un recuerdo fugaz, ir de compras con mi madre y los Elstea en Cyrus, obligando a Arthur a probarse ropa hasta casi perder la cabeza. No necesito convencerlos. Ni cambiarlos. Arthur dijo que estoy aquí para representar a nuestro pueblo, así que eso es lo que haré. Me encantaría probar esos bollitos de miel que mencionaste, dijo Virea, observando la mesa con aire casi decepcionado. Quizás cuando todo esto termine, podrías llevarme de compras a Cyrus. Ay, por favor. Exclamó Naesia emocionada. Tanta gente sin magia creando cosas tan increíbles. Tengo que verlo, sonreí. Me parece una idea excelente. La conversación continuó en la habitación durante bastante tiempo, lo que parecieron horas. Y entonces, dijo Boreas, ya en medio de una historia sobre haberse quedado dormido y despertado en los campos azules después de ser arrastrado por el viento, este enorme gato, hecho de hierba afilada, saltó unos 15 metros en el aire, desesperado por morder. El suelo tembló. Salí despedido del asiento y caí al suelo, enterrado bajo una bandeja de tazas y varios tipos de pasteles. En un instante, todos se pusieron de pie. Virea me levantó como si no pesara nada, antes de que Bola apartara, protegiéndome. Estoy bien, dije, acariciándole los ojos mientras miraba a mi alrededor con nerviosismo. O eso espero. La cámara volvió a temblar. Burbujas de viento se alzaron a nuestro alrededor, amortiguando el impacto. Las 4 estatuas doradas cayeron con estrépito, y una mesita se desplomó sobre la repisa de la chimenea. No puedo sentir nada a través de esta maldita barrera, gruñó Riven, mientras sus ojos escudriñaban las paredes de obsidiana como si buscara una salida. Las puertas se abrieron de golpe y entró la anciana Mire. Traía consigo a varios asuras, la mayoría pálidos y desaliñados, con ojeras. Tardé unos segundos en reconocer a mi madre entre ellos, pues era considerablemente más pequeña que los demás. Suspiré de alivio cuando apareció entre 2 dragones cautelosos y me saludó con la mano. Es hora de irnos, anunció Mire sin dulzura. El peso de la soberanía volvía a su postura. Prepárense para ser enviadas a la dimensión de bolsillo. Sin mirar atrás, les indicó a los demás que entraran. Algunos parecían unirse a nosotras, como mi madre,
mientras que el resto permanecía de pie, listos para apoyar lo que Mire estuviera a punto de hacer. Mi madre corrió hacia mí y me apretó la mano. Virea puso la suya sobre el hombro de mi madre, envolviéndonos en una burbuja protectora de maná mientras el suelo temblaba violentamente bajo nuestros pies. No puedo decir cuánto tiempo permanecerás fuera del espacio y el tiempo, continuó Mire con voz ronca. Ni en qué estado encontrarás el mundo a tu regreso. Sin que cés, solo podemos enviarte allí. Había algo en su tono, un rastro crudo de emoción, que llamó mi atención. ¿Dónde está el señor Indrat? Su mirada cayó sobre mí y mi madre como una tormenta. El señor Indrat, gobernante de Peotus durante mucho tiempo, ha muerto. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Podrá Peotus sobrevivir sin él? ¿Debemos? ¿Está Grona detrás de esto? ¿Qué hay de él? ¿Qué hay de Arthur Leishwin? Estamos. Las preguntas y exclamaciones se sucedían, haciendo eco unas sobre otras, pero mi mente estaba en blanco. Arturo, por favor, no hay tiempo, dijo Mire con firmeza. La miré entonces. De verdad. Escrito en las líneas pálidas de su rostro envejecido, encontré un dolor profundo y una determinación desesperada para la que ni siquiera tenía palabras. Hemos atravesado la grieta, declaró. Epeotus se derrumba. Fin capítulo 522.